Daniel Estico, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué significa esta liberación de pagos al exterior con recursos propios? ¿Las empresas pueden ir, comprar en el mercado informal dólares y utilizarlos para pagar? Bueno, eso era lo que se pensaba en un momento, más que en el mercado informal que en el mercado formal, o sea, a través del dólar MEP, o sea, dólar bolsa o del contado con liquidación, le permitían a las empresas comprar dólares y esos dólares usarlos para pagar sus importaciones, de manera que era una relación, una operación entre privados y no afectaba para nada en las reservas del Banco Central. Pero ayer voceros de Economía, hoy lo publicamos en Infobae, aclararon que no, que sigue vigente la restricción a las empresas para formar activos externos, o sea, comprar divisas, y por lo tanto la pregunta es si hace 3 años, vos te acordás, José Luis, Mm, que el cepo cambiario y el control de cambios empieza ya por agosto del 2019, cuando el gobierno de Cambiemos pierde las primarias y ya se perfilaba que era casi imposible, irreversible la pérdida de las elecciones generales. Y bueno, entre las medidas preparatorias para el cambio de gobierno fue restaurar el cepo, restaurar las retenciones de las exportaciones, etcétera. Y entonces, si hace 3 años que las empresas no pueden comprar dólares, si hoy salen a decir, tengo en mi caja tantos dólares y los uso para pagar importaciones, lo más probable es que vaya a la FIBA con el tanquecito a averiguar, a ver, che, ¿de dónde sacaste estos dólares? ¿Los compraste antes, no me acuerdo qué día de agosto del 2019? ¿O hiciste una operación que no está permitida y entonces sos pasible de las sanciones de violación del control de cambios? Por lo tanto, son los clásicos anuncios que hace este gobierno, que quiere, por un lado, mostrar que puede devaluar sin devaluar. ¿Te acordás cómo hizo en ujú. septiembre con el dólar soja y después lo volvió al nivel que estaba antes a partir del 1 de octubre? Pero claramente es la medida que no es medida, ¿no? Porque ya te Claro. digo, aclararon que las empresas mantienen la restricción de no poder formar activos externos, ¿no? Con lo cual, en rigor, se están dando, digamos, de narices con sus propios anuncios, ¿no? Porque no los pueden sostener 24 horas, una cosa re loca. Claro, y vos fíjate que ayer le hacen al ministro Massa en el House Organ, como dice en Bruno Varecio en La Nación Más, le hacen una entrevista a Navarro Sí. a Sergio Massa y le pregunta, ¿qué opina usted del aumento de los precios de las tarifas de las prepagas? Ah, sí. Y claro, para quedar bien con Cristina, dijo, bueno, sí, no hay explicación, porque yo pienso que, y ahí estuvo prácticamente 2 minutos titubeando, tratando de ensayar una respuesta más o menos coherente, y no le salió. Y Y me no, hizo acordar a Arnaldo Lorenzino, me quiero ir, me quiero porque ir. realmente, vos te acordás que cuando Sí, asume sí. Sergio Massa los primeros días de agosto, el 1 de agosto, dijo, voy a tomar medidas una por día y vamos a estabilizar la economía. Y el mes pasado, cuando salió el dato de inflación de septiembre, que había desacelerado tímidamente al 6,2, dijo, llevamos 2 meses consecutivos de baja de la inflación, y este es nuestro objetivo. Y hoy, como vos bien decís, ese relato se le acabó, porque octubre habría cerrado con una tasa de inflación entre el 6,5 y el 6,7. O sea, no solamente siguió acelerando la tasa interanual, que estaba en el 70%, pasó digo bien, 83% en septiembre, sino que ahora con este dato de 6,5, 6,7 en octubre, la tasa interanual ya aceleró al 88, 89%. Con lo cual, estamos en una situación Sí. de una economía con más inflación y al mismo tiempo, lo más temido, más recesión, ¿no? Bueno, pero amén de ello, y estoy seguro que en una conversación más amplia vos y yo estamos de acuerdo que hay que ordenar el esquema tarifario, ¿no? El modo desprolijo en que vienen llevando adelante esto del ordenamiento tarifario, ¿qué va a ser neutro con respecto de noviembre cuando lleguen ahora las facturas con los nuevos valores? No, no va a ser neutro bajo ningún punto de vista. Y entonces la política económica termina siendo un pasticho muy extraño, donde nada se define. Y me imagino que el titubeo, mientras contestaba, porque pensaría en su relación con Velocopit y la relación de Velocopit con Vila y Manzano en la Sociedad de América TV, ¿no?
Digo, Exacto. es un poquito complicado tener, por no decir mandantes que queda feo, digo, tantos amigos con intereses por todos lados. Seguro, José Luis, porque más allá de esas relaciones que pueden ser del pasado, y cuando uno es funcionario dice, bueno, mirá, yo ahora me debo al deber de funcionario público y hay cosas que te habré prometido entre amigos, pero tengo las restricciones presupuestarias, no la puedo hacer. Lo cierto es que no hay un plan de estabilización, Ah, y para peor, hablando del tema tarifario, que se le dio poca difusión, pero vos sabés, José Luis, que el miércoles pasado se empezó a tratar en el recinto el presupuesto 2023, un presupuesto que había ingresado con 100 artículos y uno de forma, y pasó al Senado con 135 y uno de forma. O sea, diputados le agregó 35 artículos en una jornada maratónica, que según después ya aclaró Tetaz, no, fueron discusiones durante 2 meses y medio, qué sé yo, para consensuar, para que el gobierno tuviera presupuesto, pero ahí colaron un artículo que le da un mandato al ENRE para que en 90 días resuelva un aumento adicional de las tarifas de luz, para que en Edenor, Edesur y todas las cooperativas eléctricas de las provincias puedan pagar la deuda que contrajeron con Camesa, que es quien le vende la energía, sí. porque con precios controlados, dice, yo te pago la energía, vos me cobrás la energía al precio internacional. Ahora, yo le tengo que vender al público a un precio subsidiado porque el Estado no me deja aumentar la tarifa. Fueron 500.000 millones de pesos. No sabemos en cuánto tiempo se va a corregir eso, si en 12 meses, en 50 meses, en 48. Lo cierto es que va a haber un aumento adicional a lo conocido que vos mencionabas, José Luis, con lo cual las presiones sobreinflacionarias, por aumento de tarifas, por aumento de precios rezagados, por los nuevos precios justos, etcétera, está firmado arriba del 7% mensual, y por eso los economistas no se mueven de pensar que este año termina con una inflación superior al 100 y que no hay ninguna razón para pensar que el año que viene va a ser menor, como prevé el presupuesto, que va a ser del 60, ¿no? No, bueno, eso es una burla al sentido común. A ver, por un lado puedo entender que un gobierno no diga, bueno, nuestra previsión es del 120%, por decirlo de alguna manera, porque eso potencia todo en una sociedad Claro. con tanta cultura inflacionaria como la sociedad argentina. Pero decir que va a ser del 60%, o como dijo ayer, no sé, creo, bueno, quiero decirles que estamos trabajando para que sea menor la inflación, es evidente que no, porque no hay un acuerdo marco para decir, bueno, vamos por un lugar determinado. Y el otro tema, yo había visto algo del tema de la Camesa. Bueno, esto es fundamental para Edenor, para Edesur, para el resto de los operadores en menor importancia, ¿no? Es decir, Para la los, sociedad en su conjunto, porque claro, si vos seguís atrasando las tarifas como estaban atrasadas, lo que vamos a tener es problemas de generación, problemas de transporte y problemas de distribución de energía eléctrica. Vamos a tener corte de luz cuando venga el tiempo ahora de los calores del verano, y veamos que no hay potencia porque se demoraron las inversiones, porque cuando vos atrasás las tarifas, vos estás vendiendo a un costo inferior al costo. sí, claro. Y tenés que sacrificar algo. Si tenés presión en los sindicatos, no puedes sacrificar salarios. Si no le puedo jorobar más la vida a los proveedores, tengo que ajustar por inversiones, y entonces el sistema automáticamente se deteriora. Entonces no es una buena política atrasar las tarifas, y menos en la grosería en la cual están atrasadas. Ahora, acá hay que hacer un plan en serio, y el plan siempre, al final del día, recae en el gasto público. Vos pensás, José Luis, que cuando vos mirás la boleta de luz, de gas, de telefonía, de aguas, tenés un componente impositivo que es Sí, no, ni hablar. monumental. Bueno, hay que volar ese componente Claro. impositivo. Si estamos en una emergencia, bueno, no le cobro más el IVA a las tarifas, no le cobro más ingreso bruto, no le cobro más el impuesto para el desarrollo patagónico, todas las cargas que tienen dentro de la tarifa, y entonces vos podés compensar aumento de la tarifa, pero lo paga más el Estado que el propio consumidor, Sí, ¿no? bueno, en líneas generales eso ocurre, inclusive hay barbaridades como está bien que ya casi nadie tiene telefonía fija, pero en la telefonía fija por décadas pagamos un IVA del 27% que no se podía recuperar de impuestos. Exactamente. Entonces vos decís,
tenemos que buscar mecanismos y una reforma del Estado Claro. y una reforma laboral para flexibilizar los contratos laborales, etcétera. Si lo pudo hacer Toyota con su gente y tener un plan flexible en el cual Toyota no te paga horas extras, Toyota te dice, mira, tenés actividad, trabajás 16 horas, baja la actividad, tenés 4. Cuando trabajás 16 yo te doy un crédito de 8 horas que te lo voy a compensar a futuro. Cuando la economía, como ahora, empieza a estar recesiva, baja la venta de autos o la producción por falta de autopartes, porque te faltan los neumáticos, y trabajás 4 horas, bueno, yo te sigo pagando el sueldo como trabajaras 8, y te descuento el crédito de horas que trabajaste en el pasado. Entonces, nivelás los costos de producción, haces más previsible tus precios, y la economía funciona. Entonces, si eso lo puede hacer Toyota en Argentina, ¿por qué no lo pueden hacer el resto de las empresas y lo puede hacer el propio Estado? Ahora, vos mirás las finanzas públicas, José Luis, y ves que en septiembre la cuenta de salarios en el sector público aumentó nada más y nada menos que 83%. Entonces vos decís, ¿cómo? La economía está recesiva, el gobierno está pensando que tiene que implementar un bono extraordinario para los salarios porque hay un deterioro del poder de compra. Pero resulta que la inflación fue 83% septiembre, y la masa salarial en el sector público, administración central, subió como la inflación. Evidentemente es una burla para el sector privado que quisiera pagar 83% de aumento salarial, pero que sus costos le dan para pagar 40%. Entonces vos decís, hay un problema mayúsculo, ¿no? Bueno, el problema es mayúsculo porque, entre otras cuestiones, en todo lo que vos citaste muy correctamente, hay varios grandes ausentes. Por ejemplo, los independientes, los trabajadores que no están bajo ningún esquema, que siempre reciben la peor parte en todo sentido, ¿no? Claro, los jubilados mismos que Ni hablar. tienen la suerte de la movilidad jubilatoria, con lo cual no se les atrasa tanto el ingreso, pero con una inflación que acelera mes a mes, ajustarte los saberes jubilatorios por la inflación del trimestre previo, o sea, en diciembre te van a dar el aumento a los jubilados por la inflación que hubo en julio-septiembre. Pero si a partir de octubre, noviembre y diciembre la inflación se acelera, como estamos comentando, el aumento que va a recibir el jubilado ahora a partir del 1 de diciembre se le va a licuar antes de cobrarlo, porque hay gente que cobra entre el 15 y el 20 de diciembre y ya va a tener un trimestre en que la inflación va a superar el aumento que va a recibir. Entonces, esas son las inconsistencias y que Massa no está dispuesto o no tiene la autorización de un ala del gobierno, me refiero al kirchnerismo, por ejemplo, para hacer el ajuste y empezar a ordenar la economía. Entonces, vamos a una nominalidad creciente y ajusta por actividad económica, por eso tenés esta recesión. Y sí, ese es el desafortunado esquema en el que estamos. Como siempre, gracias por acompañarnos e ilustrarnos en estos temas, Daniel. Que tengas una buena jornada, muy amable. Igualmente vos, José Luis, un fuerte abrazo. Hasta luego. Daniel Estico, periodista, economista, él es el que, bueno, lidera la parte economía de Infobae. Estamos hablando de todo esto, que de grato no tiene absolutamente nada, pero es lo que ocurre. Efectivamente y ciertamente es eso, es lo que ocurre.